Siempre es un privilegio poder predicar, hablar del Evangelio. Y entendemos que aquellos nuestros amigos y amigas que están escuchando, es posible que algunos por primera vez escuchen de estas buenas noticias de parte de Dios. Así que queremos ser lo más sencillo posible a fin de poder, con la ayuda del Señor, llegar y con su palabra al entendimiento de nuestros amigos. Tal como se oraba, hay una tremenda necesidad de dar a conocer al Señor como Salvador. Y confiamos que aquellos amigos y amigas que se conectan en esta hora, de varios lugares, y los futuros que se conectarán también, puedan escuchar. Hay tiempo hoy. La Biblia dice, ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Y como mañana no sabemos lo que sucederá de nosotros y de ustedes, estimados amigos, es que es necesario predicar el Evangelio. Así que les invito a leer un pasaje que para los que por la gracia de Dios, infinita gracia de Dios, hemos experimentado la salvación en Cristo, es conocido, pero quisiéramos hacerlo conocido a nuestros amigos que se conectan en esta hora. Ahí en el Evangelio de Lucas, del Nuevo Testamento, dice en el capítulo 23, verso 33, vamos a leer de lo que ocurrió en aquellos momentos cuando el Señor fue crucificado. Dice la palabra, cuando llegaron al lugar, verso 33, llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas hablando del Señor, ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leer el verso 44, es irresistible no leerlo. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo de Jerusalén, se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y el verso 47 dice, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Hasta aquí nomás, estimados amigos, que han tenido el deseo de escuchar, de conectarse en esta tarde. Este es uno de los incidentes más impresionantes de la palabra de Dios. Estamos frente a la salvación de un pecador al filo de la eternidad, al filo de la muerte. No hay duda que el Señor ha venido del cielo para encontrarse con este hombre, uno de ellos. La Biblia habla de dos malhechores, como la palabra consigna aquí, pero nos
interesa enfocarnos en uno de ellos, que claramente a través de todo el proceso que el Señor vivió, siendo desechado, siendo echado fuera de Jerusalén, este capítulo 23 de Lucas describe la manera realmente impactante, dolorosa, que el Señor experimentó como parte del propósito de Dios, como parte de la obra de Dios, que nos dice que nos amó tanto, estimados amigos. Seguramente usted ha escuchado ese texto que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, incluyendo este malhechor, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Sí, Dios nos amó. Y una prueba de su amor es que se está predicando el Evangelio. Y una prueba de su amor es que ese Evangelio anuncia las buenas nuevas de salvación para el pecador, para el que está expuesto a la muerte, para el que está expuesto al juicio inminente de Dios. Y si hay un hombre que encarna o que refleja la realidad de todo ser humano sin salvación, sin Cristo, es precisamente este malhechor. Es un hombre que seguramente tuvo una crianza también religiosa como tantos de nosotros, pero que en algún momento decidió entregarse a una vida de fechorías, de ilegalidad, de atropello completamente a toda norma, a todo principio. Siendo judío, fue educado en los 10 mandamientos, todos los ha atropellado. Seguramente podemos desprender de la vida de este hombre. No sabemos por qué razón fue juzgado, pero el Señor en su palabra nos muestra aquí que el Salvador, el que vino a salvar lo que se había perdido, en palabras propias del Señor, Él dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor nos ha enseñado en su palabra que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y aquí tenemos a un pastor que va al encuentro de una oveja al abismo, al límite de la muerte, antes que la oveja, el alma de esta oveja llamada el malhechor, estimado amigo, caiga en el abismo de la eternidad, parta la eternidad, sin ninguna seguridad de salvación. El pastor viene a rescatarle. Yo quisiera preguntar: ¿dónde Cristo, el buen pastor, rescata a sus ovejas? Lo hace en la cruz del Calvario. Y aquí hay una oveja que necesita ser rescatada. Seguramente como usted, amigo y amiga. Este hombre que vivió una vida de impiedad, sin Dios, sin salvación, este hombre realmente en contacto con el Señor, en ese mismo proceso en que el Señor y ellos, esos dos malhechores, fueron juzgados, se encontraron con el Salvador. Y este hombre, este malhechor, al contemplar al Señor, a escuchar su voz, al mirar y leer lo que se decía de él, aún en el letrero que en son de burla y desprecio fue puesto sobre su cruz, este hombre comenzó a experimentar lo que podríamos llamar esos cambios en su corazón que le llevaron a la salvación. Sin lugar a dudas, el Señor cambió el destino eterno de uno de estos dos malhechores. Al principio nos dice la Biblia que ambos, coludidos a unísono, como en un coro de perversidad, ellos ambos blasfemaban e injuriaban al Señor. Pero al parecer, esa oración que el Señor repetía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, empezó a obrar en el corazón de este malhechor. De tal manera que en esta historia, estimados amigos, podemos ver lo que podríamos llamar los 7 cambios. La verdad es que en términos de ser claros, podríamos hablar de 7 cambios en el corazón de este hombre. El primero de ellos es que por primera vez en su vida, allí con el Salvador crucificado al lado de él, por primera vez en su vida este hombre tuvo un conocimiento, despertó al conocimiento de lo que podríamos llamar la santidad de Dios. La santidad de Dios. Fue capaz de decirle al otro: ¿ni aún temes tú a Dios? Mire las palabras de un malhechor. Uno que ha sido juzgado por la ley romana a la muerte, a la pena capital.
a punto de morir, faltan horas para que pase la eternidad. La debilidad de los cuerpos crucificados, la agonía de la cruz, lamentablemente, inexorablemente le llevaría a la muerte. Frente a él la eternidad. Se abre la puerta de la eternidad frente a este malhechor. Ha sido un violador de la ley de Dios y ha sido un violador de la ley humana. No tiene alternativa de salvación. Pero, estimados amigos, no nos equivoquemos, lo digo con mucho cariño. El Evangelio no es solamente para los homicidas, para los delincuentes, para los que son consagrados delincuentes de este mundo. El Evangelio es para toda criatura, aún para aquellos que piensan quizás en sus propios razonamientos, que no son lo suficientemente pecadores como para merecer el infierno, la condenación de parte de Dios, pero que quizás piensan que son lo suficientemente buenos para merecer el cielo. Esta historia del ladrón, del malhechor, salvado, rescatado por el Señor, al cual el Señor le da una garantía de salvación, nos enseña que al cielo, al paraíso, entran pecadores salvados, estimado amigo. No justos, ni buenos, ni personas decentes, sino que la palabra nos enseña que el Evangelio es para los pecadores. El apóstol Pablo dice, un escritor del Nuevo Testamento dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo, ese insigne hombre, cuya vida quizás de santidad o cuya vida consecuente aún en el judaísmo era superior a todo lo que nosotros pudiésemos presentar religiosamente como un argumento delante de Dios, ese hombre pudo decir, de los cuales yo soy el primero. Pablo no tenía ningún problema en asociarse con este malhechor, aunque no le conoció. Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Él no se justificaba en la masa, en esa falsa idea de que todos somos pecadores, que muchas veces la reconocemos. El que habla la reconocía aún no conociendo a Cristo como Salvador, pero no me enfrentaba con el hecho real, personal, de que delante de Dios yo también era un transgresor, un pecador. La palabra pecador significa uno que ofende la santidad de Dios. En términos concretos, estimados amigos, todos somos malhechores. Y aquí tenemos frente a nosotros un malhechor que se va a condenar por su dureza y por su rechazo a Cristo. Y tenemos un malhechor que va a ser salvo por su arrepentimiento y por su confianza en Cristo antes de enfrentar la eternidad. La cruz de Cristo y esos dos malhechores nos enseñan que delante de Dios todos somos pecadores. La palabra de Dios nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estimado amigo, todo lo que usted pueda hacer para pretender limpiar sus pecados, o ganarse el favor de Dios, o esforzarse para forjar su propia salvación, buscar seguridad en sus propios méritos, en su propia sinceridad o en su propia vida religiosa, es insuficiente para poderle dar seguridad en los cielos, delante de Dios. Aquí tenemos un malhechor que estaba en la bancarrota moralmente hablando. Aquí tenemos a un hombre que no tenía nada que ofrecer delante de Dios. Lo único que podía confesar delante del Señor era sus pecados. Y de hecho lo hace. Por primera vez tiene temor de Dios. Le dice al otro malhechor, a su compañero de fechoría quizás, ¿no temes tú a Dios? Podemos ser malhechores. Podemos vivir una vida de total atropello a las cosas de Dios. Pero frente a la eternidad, parece decirle este malhechor al otro, parece decirle, frente a la eternidad, no tiemblas, no se estremece, no se sensibiliza tu corazón frente al hecho de que estamos en la misma condenación, que si hemos ofendido a la ley humana nos espera el juicio divino. Por primera vez este hombre tiene
conciencia de la santidad de Dios. Estimado amigo, la Biblia dice que no hay temor delante de los corazones de los hombres. Yo te pregunto, ¿tú tienes temor de Dios? O en otras palabras, estimado amigo, frente al hecho de la eternidad, frente al hecho de tus pecados, que quisiéramos que la palabra de Dios pudiese abrir tu entendimiento, hacerte consciente de lo grave que es el pecado delante de Dios. Nosotros te preguntamos, ¿no tienes temor de Dios? ¿Puede un hombre vivir sin temor de Dios sabiendo que está a un paso de la muerte y a un paso de la eternidad? ¿Puede un hombre, lamentablemente en su ignorancia, vivir inconsciente de que una vez que partimos de este mundo enfrentaremos el juicio de Dios? Ahí la palabra nos dice que el malhechor le dice al otro, increpándole, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Claro, se está refiriendo a la condenación que los romanos han ejecutado sobre ellos. Pero, estimados amigos, me parece ver aquí una declaración del malhechor que va más allá de la condenación de la justicia romana. El malhechor está contemplando el día en que enfrentará la condenación de parte de Dios, un justo juicio por causa de sus pecados. De hecho, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios nos dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Amigo, amiga, si tú no tienes a Cristo como Salvador, si tú ignoras la condición tuya de pecador culpable delante de Dios, si tú no tienes seguridad frente a la eternidad, queremos decirte que Dios ha establecido un día inexorable, una cita a la cual nadie podrá escapar, en el cual juzgará al mundo con justicia. La palabra de Dios habla en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, habla de un gran trono blanco, que es la instancia final del juicio de Dios, donde todos los seres humanos, pecadores como todos lo somos, pero sin Cristo, que despreciaron o dejaron pasar la oportunidad de salvación al escuchar el Evangelio, donde todos los seres humanos sin salvación tendrán que comparecer delante de Dios. En esa instancia no hay salvación. Y pareciera que la eternidad se abre a los ojos del malhechor y es capaz de decirle al otro, endurecido en su corazón, ¿no temes tú a Dios? Estamos frente a la condenación. No tenemos escape. Y mire el cambio extraordinario que Cristo puede producir, aún en el corazón más duro de un hombre, en la misma cruz. Aquí está el arrepentimiento de este hombre. Le dice ahí en el verso 41, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Aquí tenemos a un hombre que reconoce su culpabilidad. Aquí tenemos a un hombre que no trata de esconderse y justificarse en nada. Uno que no trata de presentar argumentos en contra de la palabra de Dios. Jesucristo está crucificado al lado de él. Cristo representa la santidad, representa la pureza, representa la justicia. Alguien una vez dijo que si Cristo no hubiese muerto por nuestros pecados en la cruz, su propia vida aquí en la tierra nos juzga como pecadores. Es inmenso el contraste entre la santidad del Señor y lo que nosotros somos como pecadores. Aquí hay un malhechor que se arrepiente, reconoce su pecado. ¿Cuánto tiene que luchar Dios con su palabra, apreciado amigo, para convencerte de que eres pecador? Nosotros no podemos hacerlo, pero queremos sí decirte que la palabra de Dios llama a tu conciencia, a que reconozcas tu culpabilidad delante de Dios. Es absolutamente necesario, porque Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y arrepentirse significa aceptar el veredicto de Dios, de lo que somos delante de Él, de la gravedad de nuestra condición, de lo terrible de nuestra situación legal y moral delante de un Dios santo que jamás va a pasar por alto el pecado. Un Dios que jamás va
quizás como los jueces humanos, hacer la vista gorda a las demandas de su justicia y de su palabra. Pero un Dios que ha hecho todo lo necesario, que no paró, nos señala la palabra, por amor al pecador, a ti y a mí, no paró, con el propósito de salvarnos. Porque la única manera de salvarnos sin atropellar su justicia, que demandaba nuestro castigo, fue entregar a su propio Hijo. De tal manera nos amó. El mismo apóstol Pablo, del cual hablábamos, dice, Él me amó, hablando del Señor, y se entregó a sí mismo por mí. ¿No temes tú a Dios? Pregunto en esta tarde, sabiendo que estás frente a la condenación. ¿No temes tú a Dios ante la expectativa de una eternidad, y valga la redundancia, interminable, eterna, que espera a todo hombre y mujer sin Cristo? ¿No temes tú enfrentar al juez de toda la tierra, sabiendo que no podrás esconderte jamás ni tus pecados delante de su vista santa? Este hombre entendió su situación y se arrepintió. Y no solamente se arrepintió, él puso la confianza en el Señor. Le dice al otro malhechor, nosotros justamente merecemos esto. Y mire lo que dice de Jesús. Mas hablando del Señor, ningún mal hizo. Este ladrón, este malhechor, hizo lo que muchos no se atrevieron a decir en Jerusalén. Cuando todos callaron, la voz del malhechor denunció públicamente la inocencia de Jesús. Eso condenó a la nación completa de Israel. Y eso nos condena a todos quienes estén sin Cristo. Pero también eso revela la santidad del Señor. Parece el malhechor ver a Cristo en palabra del apóstol Pedro, otro escritor del Nuevo Testamento, que nos da un texto precioso en la Escritura. Dice, hablando de los creyentes, los que son salvos por la gracia de Dios, los que han puesto la fe en Cristo, dice que fuimos rescatados no con oro o plata, cosas corruptibles, sino dice con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo? De un cordero. Y usted conoce los corderos. Si a un niño le pidiésemos pintar algo que represente la inocencia, la pureza, la santidad, seguramente nuestros hijos pequeños nos pintarían un cordero. Y bien hacen las profesoras de la escuela dominical o las escuelas bíblicas en dibujar la figura de un cordero y enseñarle a los niños de infancia a poner motitas de algodón, enseñando la verdad, que hubo un ser inocente que entregó su sangre. Ese es el precio por nuestro pecado. La única manera de limpiar nuestros pecados como malhechores es que Cristo, del cual el malhechor dice, ningún mal hizo, que Él derramase su sangre. Gracias a Dios, porque Él ningún mal hizo, ni podía hacerlo, porque Él es el Cordero sin mancha, sin contaminación, puro, santo, incorruptible. Eso permitió que Él se ofreciera por mí y por usted. Dios acepta, en lugar de mí, como pecador culpable, expuesto a muerte, acepta la vida de un ser inocente. Como no había ninguno en la tierra, tuvo que venir del cielo. Y ese ser inocente, sin mancha, sin culpabilidad, que no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, Él se ofreció por usted. Él se ofreció por mí. Y si en esta historia el malhechor puede decir, ningún mal hizo, es porque es una gran verdad. Y si en esta historia el malhechor pudo creer en este Cordero, en este Salvador, pudo confiar la salvación de su alma, el destino de su alma en Él, es porque Él ningún mal hizo. Y porque en la cruz del Calvario fue necesario que un inocente muriera por este malhechor, y por este malhechor
que tiene la gracia de predicar el Evangelio en esta noche. Y por muchos malhechores que están conectados aquí, que lo éramos, pero que ahora hemos sido salvos por la gracia de Dios. Gracias a Dios por la inocencia y la pureza del Señor. Porque sobre esa base, un malhechor que merecía todo lo contrario del cielo, la condenación, como todo pecador la merece, fue capaz de poner la fe en el Señor. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, los judíos desde niñitos se les enseñaban que vendría un Mesías, que habría un reino. Y él reconoció en Jesús a un verdadero rey, pero también lo reconoció como Salvador. Aquí el Evangelio de Lucas dice que la inscripción que pusieron sobre el Señor es Jesús, Rey de los judíos. Así dice, que había una inscripción puesta arriba sobre su cabeza, donde el Señor estaba crucificado. Este es el Rey de los judíos. Pero los otros evangelistas, el Evangelio de Mateo y los otros evangelistas, dicen que la inscripción decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Lo repito, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Sabe? El único texto bíblico que el malhechor tenía a mano de la palabra de Dios era la palabra Jesús, salvación, Rey de los judíos. Nosotros, los creyentes, tenemos muchos textos en nuestras casas. Y seguramente nuestros familiares, algunos se extrañarán o no entenderán por qué tenemos tantos textos. Porque puede que un texto de la palabra de Dios cambie el destino eterno de una persona. Una vez una mujer en la ciudad de Talca, deseando acabar con su vida por muchos problemas, en el puente del río Maule, que los hermanos de Chile lo conocen muy bien, esta mujer, antes de lanzarse a las aguas del río Claro, encontró un papel en uno de las rendijas del puente que algún hermano, algún creyente dejó. Era el único texto de la Biblia que esa mujer encontró. Y al leerlo, fue salva de la muerte. Llegó a escuchar al local, a un lugar donde los cristianos se reúnen, y fue salva de la muerte eterna también al confiar en Jesucristo. El texto Jesús Nazareno, Rey de los judíos, era el único salvavidas para el alma del malhechor. Él entendió que Jesús había venido a salvarle. Él entendió que él fue rechazado por su propio pueblo, pero también entendió que él merecía un reino. Y le encomienda el alma a él. Acuérdate de mí. Eso es fe. Eso es confiar. Esa es la fe de un pecador que se siente hundiéndose en la inminente condenación a la cual está expuesto, con todo el horror de sus pecados. Y pone la fe en Jesucristo y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y mire la maravillosa respuesta del Señor. No para aquel día, cuando efectivamente Cristo venga. Un hermano oraba al empezar esta reunión virtual, que esperamos su inminente venida. Otro hermano oraba de que ya está pronta la venida del Señor. Mire, un malhechor pensando en la venida de Cristo como Rey. Pero como la salvación es urgente, como la salvación es un asunto de vida o muerte, de eternidad, de eterna bendición o eterna condenación, de estar siempre con Cristo o estar separado eternamente de Cristo, como la salvación es algo tan prioritario, Cristo le dijo, hoy dijo, estarás conmigo en el paraíso. Amigos, ya el tiempo se fue, pero quisiéramos decirle, con reverencia lo decimos, Cristo no es salvador de nadie para mañana. Le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y efectivamente, en esa tarde, casi tarde noche, antes de que se oscureciera, el Señor murió primero.
y después el malhechor. Y no hay duda por la palabra de Dios que el primer hombre, el primer malhechor en el Nuevo Testamento, que entró al paraíso, fue un pecador salvado, un pecador limpiado, un pecador rescatado. Amigos, amigas, hay salvación para todo pecador. Es el mensaje del Evangelio. No importa cuán sucio sea tu pasado, cuán negros sean tus pecados, la sangre del Señor es totalmente eficaz y poderosa. El precio que Él pagó con su vida puede limpiarte de todos tus pecados hoy mismo. Puede darte seguridad de salvación que las religiones, ideas y argumentos humanos jamás podrán dar. Que ni tus propias obras, ni tus propios sentimientos o confianzas podrán darte. Él puede darte seguridad. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy puedes ser salvo y salva eternamente. Es cierto, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Esa es una verdad de la cual no podrás escapar. Pero la otra parte dice, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiera Dios que al igual que el malhechor, tú no te escondas en tu pretendida justicia, en aquello que humanamente puedas confiar, sino que puedas reconocer la gravedad de tu pecado, puedas temer el hecho de que has ofendido a un Dios santo, puedas arrepentirte de tus pecados, pero sobre todo puedas confiar en Jesucristo, el Salvador, el Redentor, que es el único que puede darte seguridad eterna. Y es el único, en virtud de su obra, en virtud de su muerte, de su sacrificio en la cruz del Calvario, es el único que puede garantizarte vida eterna. ¿No te parece que lo que el Señor hizo en la cruz es algo demasiado grande, demasiado importante para dejarlo escapar? No lo dejes escapar, porque uno de los malhechores se atrevió a hacerlo. Y en estos momentos hay uno de ellos en la eternidad esperando la condenación. Y en estos momentos hay otro de ellos gozando cara a cara con Cristo en el paraíso, en la misma presencia de Dios. Hay demasiado de por medio como para atreverse a dejar pasar el tiempo y la oportunidad que Dios te da y te concede en esta tarde. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo en esta tarde es lo que Dios demanda de ti. Y en esa respuesta genuina de tu corazón, dice la Biblia, serás salvo. Serás salvo. El Señor Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es la garantía de la palabra de Dios y es la garantía del Señor mismo. A todo pecador, a todo malhechor, que contrito, que humillado, que desesperado por salvación, venga a Él, recibirá de Él lo que necesita, la salvación eterna de sus pecados. Quiera Dios que sea así, que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Nuestro Padre Celestial, queremos agradecer el que podamos, en primer lugar, acercarnos delante de tu presencia. Cantábamos respecto de nuestro Señor y Salvador, que ni siquiera la mitad se nos ha contado. Y pensamos en aquel hombre que, estando expuesto a eterna perdición, pudo mirar con fe al Salvador y decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué respuesta recibió? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y seguramente él ni siquiera imaginó ni aún la mitad. Ni siquiera imaginó lo que esto significaba para él. Recibir el perdón, recibir la certeza de que ha de estar con su Salvador por toda la eternidad y que ha de gozarse, en lugar de recibir condenación, ahora tiene vida y vida abundante, vida en Cristo.
y todo aquel que cree en el Señor como su Salvador puede tener esta misma gloriosa certeza y esperanza. Que haya, Padre, aquellos que están expuestos ahora a eterna perdición, puedan mirar al Salvador, aquel que estuvo dispuesto a ocupar nuestro lugar allí en el Calvario. Toca los corazones de quienes aún no son de Cristo, para que se vean y que puedan decir como aquel hombre: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? Padre, te rogamos que uses tu palabra. Gracias te damos. Nos encomendamos a ti agradecidos en el santo y bendito nombre del Señor Jesús. Amén. De mil maneras procuré calmar temor, mas vano fue. La Biblia ahora aceptaré y creeré en Cristo. Tinieblas, muerte, maldición me tienen de alma y corazón, mas luz y vida y bendición encontraré en Cristo. Murió y ya vive a mi favor, en hecho y dicho es siempre amor, y para el pobre pecador ninguno hay cual Cristo. Aunque otros burlense de mí, iré, Señor Jesús, a ti, con lo que he hecho y lo que fui, pues eres tú